Bueno, voy a ver si va entrando gente. Tengo aquí a mi perro, gordo, mirándome fijamente. Sí, luego te saco. Ay, bueno. Uy, ¿tú también quieres salir? Pero bueno, ¿cómo te crees tan importante? Ay, ay, pero gordo. ¿Qué pasa? ¿Tienes envidia de que no te hago caso? Bueno, déjame que tengo que hablar con la gente. Venga, siéntate ahí, gordo. Bueno, voy a ver si tengo que ver lo que si escribe alguien o no y a ver si puedo ver porque sí, gordo, sí, estoy aquí. Es la primera vez que hago un directo y no sé si ¡Oli! Jaco, quédate quieto, ¿vale? Aquí quietecito, venga. Que digo que es la primera vez que hago un directo y, jolín, no... Pues igual sale hecho un churro, pero bueno. Pues si sale hecho un churro, pues ya está. A ver. Que sí, gordo. Ponte ahí, mira, aquí. Muy bien. Bueno, me gustaría saber quién estuvo en el evento. Y si estuvisteis, alguno de los que estáis por aquí, si estuvisteis en el evento, pues me lo digáis. A ver si... Jolín, no sé cómo verlos. Ah, vale, salen aquí los comentarios, vale. Bueno, pues eso, que podéis... ¿Tú no estuviste? Pues muy mal, me parece, porque estuvo muy guay. Bueno, a ver. Esto no sé cuánto tiempo me dejará grabar. ¿Jaco? ¿Qué pasa? Quito ahí. Yo creo que será una hora o algo así. Pero bueno, ya veremos. A ver qué pasa. Hola a todos, hola, hola. Muy bien, así me gusta que me saludéis. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerme? Bueno, a ver, vamos a esperar un poquito a que entre más gente. Gordo, vamos a esperar a que entre la gente, ¿no? Claro. Saluda al público. Mira, qué guapo soy. Venga, Jaco, ya está. Venga, quédate aquí. Ay, bueno, pues nada, estoy aquí esperando, a ver. No sé qué os iba a decir algo, pero ahora no me acuerdo. Bueno, pues eso, que estuve en el evento el día 10 y no sé, primero me gustaría saber si alguien de los que estáis por aquí o vayáis a estar me escribáis diciéndome si estuvisteis o no y si me saludasteis, porque hubo gente que me saludó y que hablé con ella y joder, estuvo muy guay, la verdad. Yo, bueno, estuve solo un par de horitas y estuve como de 12 a 2 o algo así. Y bueno, conocí a gente en persona que quería conocer y que no conocía. Sí que me faltó por conocer a gente también. Jolín, eso, pues eso, como había tanta gente, tantas cosas, o sea, para mí un evento es como de repente llegar ahí, muchos estímulos, las mesas repletas de cosas, es como que te lo quieres comprar todo, pero no puedes. No, hay muchas cosas y es como, a ver, a mí me satura un poco, entonces lo hice mal porque dejé las compras, las cosas que compré las dejé para el final y tenía que haberlo hecho al revés. Tenía que haber comprado primero y luego ponerme a saludar, pero es que yo qué sé, yo llegué ahí y no sé, no sabía qué hacer. De repente empecé a ver a gente conocida, entonces me puse a saludar y a hablar con la gente que conocía. Ya dije, pues mira, ya hago la ronda. Entonces fui así por las mesas y tal, y la gente que conocía pues la saludé y tal. Y claro, ¿qué pasó? Que, bueno, casi como que me voy sin comprar nada. O sea, si me descuido, digo, ostras, que sobre todo quería comprar ojos.
que es lo que más falta me hace siempre. Y bueno, compré así algo de ropa. No compré muchas cosas, pero ya os digo, porque entre la multitud de gente, saludar, me puse a hablar y tal, al final, pues eso, está aquí mi perro que está loco. Jaco, ya, estate quieto, gordo. Y bueno, que compré, pues eso, ojos y tal, a Pupelina, que son muy chulos, y compré una boina. Bueno, ¿puedo enseñar algo de lo que compré por aquí? Bueno, luego os lo enseño, a ver si luego entra más gente y tal, pues lo enseño, lo que compré. Pero muy guay, me gustó mucho estar ahí, conocer a la gente y eso, o sea que muy bien. Y nada, y bueno. ¿Y por qué estoy aquí hoy? La verdad es que hace como 2 años que no grababa. Y bueno, ¿por qué no he grabado? Pues por muchas cosas. Porque no he tenido tiempo, porque he estado enfocada en otras cosas. Este perrete que lo tengo desde hace un año ha dado mucha guerra. Tengo que dedicarle mucho tiempo, no me ha dejado trabajar lo que yo quisiera. De hecho, he hecho más o menos la mitad en muñecas que hice el año pasado. O sea, que es que he podido trabajar más bien poco, porque está aquí queriendo jugar y no sé qué, no sé cuántas. Y eso, pues básicamente es porque no he tenido tiempo y, y bueno, me he hecho con un equipo nuevo para grabar y espero que eso me facilite un poco el trabajo, porque todos los vídeos que tengo subidos a YouTube, los vídeos del taller, Jaco, oye, ya para. Venga. Los vídeos del taller, los que he ido subiendo a YouTube y tal, están grabados con un equipo, bueno, a ver, dentro del mal equipo que tenía, jolín, pues no han quedado mal, o sea, los he podido subir, se ven bien y tal, pero claro, todo lo que tengo que liar para grabar es muy gordo, ¿no? Entonces, jolín, pues me he tenido que hacer con un equipo nuevo que me facilite un poco las cosas. Jaco, ¿no? Quieto, siéntate, sienta. Yo creo que es que está envidioso. Mira, aquí mordiéndome todo. Jaco, ya está, venga, ya. Mira, toma, muerde eso. Pues eso, me he hecho con un equipo nuevo que yo creo que me va a facilitar más las cosas y me va a resultar más fácil ponerme a grabar porque claro, la que tengo que montar, tengo que grabar desde arriba, que se vea, ¿no? Desde arriba o como mucho desde donde lo estoy mirando yo. Y yo estaba usando un trípode como que así de pequeño, me tenía que arreglar para que se viera, bueno, o sea, tenía que montar un follón, entonces ahora tengo otra cosa y espero que con eso, pues bueno, como es más fácil de montar y tal, pues yo creo que probablemente grabe más cosas, pero a ver, tampoco, nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero sí que espero grabar por lo menos algún vídeo este año que entra y bueno, si los directos van bien, pues también los directos están, porque nada más que es ponerte y ahí ponerte a hablar. No me gustaría tener que hablar sola, pero bueno. No sé, yo voy hablando y voy dejando que la gente entre y si me quiere saludar que me salude, que me pregunte lo que quiera y todo esto. A ver, Alicia, yo sí estuve y te saludé, te dije que hice tu curso. Vale, sí, o sea que fuiste de la... Pues que me saludaron varias personas y, joder, me hice una sensación. Oye, Jaco, mi perro quiere jugar, pero yo no puedo. Jaco, no. Que saludé a varias personas y jolín, me fui que ahí con un buen rollo que no veas, o sea que yo creo que eso también es lo que me ha animado a que esté hoy aquí en directo, porque no sé, a lo mejor estaba como un empujón, ¿no? Yaco, yo creo que voy a cerrar el perro en algún sitio. Yaco, no, Shh, calla.
Entonces yo creo que eso me ha servido así como de subidón, ¿no? Para grabar y no sé, porque como realmente no sé, el feedback que yo tengo, pues no sé, no lo sé muy bien, no sé si... A ver, yo sé que mis vídeos llegan, porque están en YouTube, YouTube lo ve mucha gente, me escribe mucha gente por Instagram preguntándome cosas y, y bueno, sí, o sea, tengo un feedback, pero no, no sé hasta qué punto, ¿no? Entonces, jolín, no me esperaba para nada que me saludase gente. O sea que Alicia, muchas gracias por saludarme. Y no sé, ya no sé de qué estaba hablando. Si tenéis alguna pregunta, pues aprovechar porque yo qué sé, o queréis que os cuente algo, o no sé, lo que queráis. Os puedo enseñar una muñeca que tengo por aquí, si queréis. También tengo la primera muñeca que hice en el 2018. Hay gran diferencia entre la primera y la última. Jaco, ya vale, ¿eh? Yo creo que ya está bien, ¿no? Sí, ¿ves? Así todo el día. Por esto yo no puedo trabajar, o sea, es que es imposible. Así que bueno, para los que estén entrando, los que vayan a entrar, pues al directo, pues eso, que espero grabar el año que viene vídeos y no sé. También acepto sugerencias de qué grabar, porque tengo algunas ideas, tengo algunos vídeos ahí como apuntados que quiero hacer, pero bueno, si tenéis alguna sugerencia, pues también me la podéis decir, algo que veáis que no tengo en el canal y que queráis que suba, no sé, cosas así. Tengo como un par de vídeos así que quiero hacer, a ver si los hago el año que viene. Y porque los saco, porque mucha gente me pregunta por Instagram, dudas. Gente que no ha hecho el curso, ¿no? Y me pregunta dudas y bueno, a mí me sirvió un montón el curso y los tutoriales de YouTube, vale, qué guay. Pero ¿hiciste el curso por los vídeos de YouTube o los hiciste, o primero hiciste el curso y luego descubriste mi canal? Porque no todo el mundo, hay gente que me compra el curso y no sabe que tengo un canal de YouTube, porque luego me hace preguntas y entonces le tengo que decir, pues todo esto que me estás preguntando lo tengo aquí en este vídeo, en este otro, ¿no? Gente principiante, ¿no? Que está empezando y tal. Y entonces no sé, pero bueno, qué guay. ¿Y has hecho muñecas entonces, después de ver el curso? ¿O cuántas has hecho? ¿Qué tal? ¿Tienes Instagram? O así te puedo seguir y puedo ver lo que haces. Me encantaría, la verdad, que mucha gente que hace el curso, a mucha gente la tengo localizada por Instagram, la sigo, a los que pues me escriben por ahí o me dicen, pues les sigo. Pero hay mucha gente que, como me compráis por Etsy, no sé si tenéis Instagram o qué es la red social que yo más utilizo. Yo, la verdad es que Facebook, excepto por el grupo que tengo del propio curso, lo uso poquísimo, muy poco, muy poco. Madre mía, tengo aquí al perro que no puedo. A ver. Aquí está Gema. Hola Gema, ¿qué tal? Tú eres. Espera, Jolín, no sé por qué me desaparecen los comentarios. A ver. Yo soy lo que soy por ti y tus cursos. Bueno, pues me alegro. Me alegro mogollón de que te hayan servido. Oye, Jaco, ya vale, venga, vete a tu sitio, venga, a tu sitio. Me alegro mogollón, Jolín, si he conseguido que. Primero que te guste. Segundo, que te salga como tú quieres, que te salga bien y que estés vendiendo, o sea, es que me parece una pasada. O sea que, porque no es fácil, ¿no? Hay mucha gente, jolín, cada vez hay más, ¿no? Y es difícil, ¿no? Jolín, el perro me está volviendo loca, mira. Ya, pues ya, es que está envidioso. Dice, ¿con quién estás hablando? Pues sí, Gemma, jolín, pues muchas gracias. Que me encantó saludarte también en el evento, que no te conocía, no conocía a nadie en persona. A ver, y Alicia, el de Etsy, y luego vi los otros vídeos para completar, vale, vale. Claro, al final es todo un conjunto, ¿no? Están los vídeos del taller, los vídeos gratuitos y los que tengo subidos al Facebook, ¿no? Al final todo es como un conjunto, ¿no? Mola porque todo en conjunto hace como un curso entero, ¿no? Al final.
Te encantó verme, vale. Igualmente, o sea, yo es que conocer al final, estás todo el día hablando por internet, no conoces a nadie, no conoces nada, y es como, jolín, poner caras. No, la verdad es que salí de ahí como, no sé, con muy buen rollo. Así que nada, bueno, y a Gemma es que le va muy bien también. Tiene un Instagram, ¿no? Jimenas Doll, y está vendiendo bastante bien, yo creo, ¿no? Ya me dijiste que estabas vendiendo bien, así que, jolín, qué guay. Qué guay. Yo es que, jolín, cuando empecé a ver todo este rollo de los cursos, no, de los vídeos de YouTube y el curso de Etsy, esto lo he hecho porque yo cuando yo empecé a customizar, cuando descubrí esto, es que no encontraba nada. O sea, no encontraba nada por YouTube, o todo lo que encontraba era como, madre mía, pero no me resolvía nada, ¿no? También hice algún curso de carving. Hice un par de cursos, uno cuando empecé, que me lo regaló mi chico, de una chica que daba cursos aquí en Madrid, y luego hice otro en un evento. A ver, Alicia. Son la Petit Play que te... Ah, vale, ya sé quién eres. Sí, vale. Estaba yo hablando con Merche de Narita, en su puesto, y te acercaste a enseñarme las verdad, Jolín. Pues yo no he hecho nunca un Petit. O sea, me parece muy pequeña. ¿Usaste lupa o algo así? Porque yo, a ver, yo uso lupa. Las primeras cosas que me compré fue la lupa, porque me di cuenta que es que no, aparte de porque da luz, es lupa y también da luz, ¿no? Entonces, aparte de la luz, que ayuda bastante ¡Ay! Este es el perro, Jaco, ¿no? Que me está Mi perro me boicotea. Jaco, estate quieto, ¿vale? Pues eso, que yo, de las primeras cosas que me compré fue la lupa, porque es que en cuanto sabes todo sin sombras, y entonces eso ayuda mucho a la simetría, porque muchas veces cuando no nos queda simétrico o no lo vemos simétrico es porque tenemos muchas sombras, hay zonas que da sombras, hay zonas que da la luz, y entonces yo me di cuenta que no, esto no quedaba bien, ¿no? Entonces fue de las primeras cosas que me compré, no sé si me costó 60 euros o algo así, y jolín, es que aparte de que aumenta, ¿no?, el tamaño, pues también te da la luz aunque hay cosas que yo trabajo mejor fuera de la lupa. Las trabajo con la luz de la lupa, pero fuera de la lupa, ¿no? Pero bueno, eso ya son cosas, yo creo que de cada uno, ¿no? Cada uno tendrá su manera, ¿no? Mira el perro, madre mía, Jaco, ya vale, tío, que sí, que ya te conoce todo el mundo. A ver, ¿por dónde? Pues eso, que la Petit, que es súper pequeña, no sé cómo lo hiciste. Es que hasta las herramientas, hasta las gubias o los bisturís son enormes, ¿no? O sea, para hacer eso. Yo lo más pequeño que he hecho ha sido una Pop Mart. Ya hice una MIDI en su día, que me pareció súper pequeña. Luego la Popmart también, súper pequeña, o sea que la Petit es que no me lo quiero ni imaginar. Yo no creo que haga nunca ninguna, aunque me parecen. Así que me parece súper valiente, ya. Me parece súper valiente que vamos, que lo hayas hecho y, joder, muy guay. Me acuerdo que me enseñaste una foto, sí. Qué guay. A ver, voy a ver si me estáis poniendo porque me desaparecen los comentarios. Me aparecen y luego se me van. A ver, estoy encantadísima, me dice Gema, y feliz, y te agradezco enormemente haber hecho los talleres. ¡Yeah! Muchas gracias. Qué guay. Pues eso era mi objetivo, que la gente que empiece tenga un sitio, si no quiere pagar, tiene los vídeos de YouTube, o si no le hace falta porque ya tiene pues, conocimientos o no quiere, pues tiene los vídeos de YouTube y luego está el taller de pago que lo ha hecho mucha gente, la verdad, y solo tengo
buenas críticas, así que estoy muy contenta. A ver, tus talleres los recomiendo 100%, tan detallista. A ver, espera, joder, si me desaparecen los comentarios. Detallista y esa paciencia, por Dios, esa paciencia, bendito, pero hay que tener mucha paciencia para esto, ¿verdad? Y Alicia sí, use lupa, claro, es que si no te quedas ciega. Bueno, yo ya las gafas, entre las gafas, la lupa, yo la próxima no sé lo que será. Que mucha paciencia, ¿no? Sobre todo para hacer algunas cosas. Hay partes del tallado que son, ostras, yo me tiro, la verdad es que yo soy muy pesada, o sea, me tiro como 2 o 3 días haciendo carving, luego para maquillar me tiro 2 días, luego estoy otro día entero customizando, ¿no? Lo de los ojos, poner los dientes y todo esto. O sea, normalmente tardo 2 semanas en hacer una. Es mucho tiempo. Pero bueno, no sé, es que lo hago. A mí no me gustan las prisas. Y descubrí que haciéndolo despacito y con calma, pues me salían mejor. Y dedicándole más tiempo. Yo podría coger y hacer una muñeca de prisa. De hecho, le regalé a una sobrina mía, le hice una muñeca, pero dediqué muy poco tiempo y hice una cosa muy muy sencilla, sobre todo porque es una niña de no sé cuántos años, 6 o 7 años, no sé. Entonces, claro, digo, no puedo perder 2 semanas, ¿no? De trabajo y a ver si hago algo muy sencillito y un maquillaje muy sencillo, una boca muy muy sencilla, con los labios a lo mejor así finitos o tal, pues sí, tarda poco, pero bueno, como me gustan otro tipo de bocas y otro tipo de expresiones, que por cierto, el tema de las expresiones, jolín, que ya sé que me habéis pedido el vídeo, pero estoy pensando cómo hacerlo, porque es una movida, o sea, es como mucha información que me gustaría dar y en un vídeo, no sé, yo creo que sería muy largo, entonces, no sé, tengo que pensarlo. Pero bueno, quedaros con la idea, una idea así general que a mí me sirve mucho, que es, o que como llevo mucho tiempo viendo muñecas y tal, la expresión no es solo la boca, ¿no? Depende de cómo hagamos la línea central, pues sí, te puede salir más seria, más sonriente o más tímida o más o triste o lo que sea, pero también influye mucho cómo hagamos las cejas, ¿no? Entonces, al final la expresión es una mezcla de las dos cosas. Porque si haces una boca con, o sea, si la línea de la boca, ¿no? Por ejemplo, es así hacia abajo, por poner un ejemplo, pues puedes decir, ah, pues esta niña me va a salir triste o me va a salir tímida. Pero depende cómo hagas las cejas, porque si a esa misma boca, si hacia abajo, le haces unas cejas así, ¿no? Como de enfadada, ya la muñeca ya no te sale triste o tímida, te sale como enfadada, ¿no? No sé, es una cosa que yo me he dado cuenta, también la altura a la que pongamos las cejas, no es lo mismo hacerlas así cerquita del ojo que un poco más arriba, y eso, sobre todo la posición. Pero bueno, es que son, no sé, así es todo muy general. Yo, jolín, no sé, puedo hacer un vídeo, pero ostras, tengo que pensarlo porque es, jolín, se puede hacer eterno. Y yo puedo ser muy cansina. Además es que luego veo mis vídeos y es que me aburro muchísimo. Parece que soy súper aburrida. No sé cómo me aguantáis, madre mía. Pero bueno, ¿y no tenéis preguntas ni nada? O algo que, no sé, que queráis saber. Estoy bebiéndome una infusión porque el médico me ha dicho que tengo que beber mucha agua. Por cierto, estoy de vacaciones. Es mi primer día. Es la primera vez que desde que hago muñecas y tal, me dedico a esto. Es la primera vez que me cojo vacaciones así, tal cual. Hoy me cojo vacaciones. Hasta después de Reyes. Normalmente no.
no lo he hecho, o me he ido 5 días al año. Y nada, y por eso también quería grabar hoy, porque estoy relajada, estoy tranquila, no tengo curro que hacer, pues eso, pues de vacaciones. Entonces, no sé, para grabar un vídeo yo por lo menos tengo que estar relajada, no tengo cosas pendientes que hacer y tal. Entonces, pero sí es guay poder cogerse vacaciones porque, joder, que nunca, si nunca me cojo vacaciones. Y al final no puede ser, hay que cuidarse. Así que nada, habrá que cuidarse. Coño, Isabel, uy, perdón por la palabrota. Es que, joder, hay comentarios, joder, otra vez. Que hay comentarios que es que se me quedan aquí abajo. Vale, Isa. Y esperando el directo en Instagram, ya, hostia, pues a lo mejor he sido yo que no lo he dicho bien, que puede ser, ¿eh? Porque yo es que se me da muy fatal esto a mí. Había pensado en poner 2 móviles, o sea, uno para YouTube y otro para Instagram, pero he dicho, madre mía, cuántas cosas, no. Bueno, a ver, Alicia, gracias, ahora ya haré una Blade normal y sin los talleres, solo con los de YouTube, de otros canales no era capaz. Das muchos secretos y las imágenes de cerca. Mil gracias por ellos. Muy bien, muchas gracias. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que se vea, ¿no? Que se vea, que no vaya rápido, que no. Claro, muy bien. Jolín, pues qué guay, si con los vídeos de YouTube tiras para adelante, pues muy bien. Qué complicado lo de las expresiones, la verdad, de aburrida nada. Ya, es una historia lo de las expresiones, sí, sí. Jaco quiere salir en el directo, sí. Jaco está un poquito pesado. Ya le conoce todo el mundo, ya sale, ya es famoso. Y a disfrutar de las vacaciones, pues sí, jolín, pues estaré hasta después de Reyes y luego ya pues otra vez. Me iré unos días fuera en enero y luego volver y espero que hacer más muñecas que este año, porque joder, al final es que no he podido. He estado pues entre Jaco, entre el perro. Me lo cogí bueno, me lo regalaron en diciembre el año pasado y tenía 4 meses y bueno, los que tengáis perros pues sabréis lo que es tener un cachorro. Es horrible. Fue horrible, lo llevé muy mal al principio. No me dejaba trabajar, no, bueno, tenía que estar pendiente de él todo el rato. Ahora ya se ha tranquilizado, tiene 16 meses y ya, bueno, se ha relajado un poco, pero... Así que por eso digo que espero que el año que viene me deje más tranquila y pueda trabajar mejor. Pueda hacer vídeos y otras cositas que quiero hacer, que no puedo decir. Tengo en mente otras cositas, también relacionado con las muñecas y tal. Y a ver si, joder, si sale, qué guay, me encantaría. Pero no lo puedo decir, es un secreto. Así que nada, bueno. Y a ver, no sé qué más os quería contar. Sorpresas para el 2023, sí. Bueno, a ver, no sé si... eh, es algo largo, o sea, yo creo que voy a tardar bastante y conociéndome. Pero bueno, lo voy a empezar. Jaco, ¿qué te pasa? Quería empezarlo en estas vacaciones. No me lo voy a tomar como curro, sino bueno, a ver, cuando esté así bien y tal, relajada, tranquilamente, me pongo un ratito y tal. Y quiero, pues durante el año que viene hacerlo. Y no sé, a ver, esas cosas, hola, no sé cuánto tardan pero yo creo que va a tardar. Pero bueno, lo voy a trabajar durante el año que viene. Pero, jolín, es que luego lo pienso y digo, ostras, qué de cosas, muñecas, lo nuevo que quiero hacer, vídeos de YouTube, bueno, voy a ver cómo me lo monto. Yo creo que, a ver, estoy positiva, pero bueno, tengo que ver cómo lo hago. Pero no me quiero agobiar tampoco. Así que nada. Y, bueno, os voy a enseñar una muñeca, ¿no? Porque la tengo ahí con el gorrito de Navidad. A ver, venga, gordo, vamos a enseñar la muñeca. Tan, 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 tan. Oh,
Muy bien, ahí sentadito. Pues mira, aquí la tenemos. Este gorrito que se lo hice yo hace, bueno, hice yo este gorrito hace creo que un par de años o así. ¿Jaco? No. Y está muy mona ella con su gorrito. La tengo todavía aquí porque la mandaré en enero a la persona que me la compró, que me la está pagando así a plazos. Y no sé, me molaría hacer fotitos. Fotos con la muñeca así con el gorro de Navidad, a ver si tengo tiempo. Joder, es que luego al final no tengo tiempo de nada. Mira, así que la ves de cerca, a ver si se ve bien. Oye, Jaco, no te comas el gorro de Papá Noel, por favor. Madre mía, vaya directo que está saliendo. Yo no sé, no sé si os está gustando o no. Esta es la muñequita de cerca. Oye, no gruñas. Y nada, y aquí con su gorrito. Y terminé de hacer una antes de ayer, pero no os la voy a enseñar porque, bueno, no es que no quiera, es que como no he publicado las fotos todavía en Instagram, pues no la quiero enseñar por aquí, pues ya la veréis. Bueno, sí, es que no la puedo enseñar porque no he publicado las fotos, a ver si esta noche o mañana ya la... ¡Ali! A ver, ¡Ali! Mi perro está flipando, no lo digo en serio. O sea, está diciendo, ¿esta qué está haciendo? Ahí hablando sola. Bueno, os voy a enseñar dos cositas que compré en el evento. A ver. Tengo que buscarlas porque, bueno, pero no están muy... Aquí está. Aparte de los ojos de pupelina, pues qué belleza, qué bonita. Ay, muchas gracias, me alegro mucho que os guste. Joder, no os había leído. Hola, hola a todas, qué carita tan dulce. Sí, jolín, la verdad es que, bueno, ¿cómo creéis que son mis muñecas? Son así... ¿Creéis que son bebés? No, ¿verdad? Son inocentes, ¿no? Yo creo. Jaco, no. Yo creo que son inocentes, ¿no? Una carita así como de inocencia, que al principio no me salían, no sé, hasta que coges tu estilo es... Jolín, yo tardé mucho en coger mi estilo, yo creo ya, bueno, lo voy sacando, pero jolín, al principio, bueno, es normal, ¿no? Que aprendamos a hacer una boca normal, ¿no? Y luego ya cuando sabes hacer una boca normal, pues empiezas a atreverte a hacer unas cosas diferentes, o hundir más o hundir menos otras zonas, y te van saliendo cosas. Y, jolín, pero yo tardé mucho en sacar mi estilo, no sé qué estilo creéis que tengo. Así como de niña pequeña, o no sé, me gustaría saber lo que, lo que os transmiten mis muñecas. Eso siempre me lo he preguntado. Yo la verdad es que no soy nada objetiva. Me cuesta. Bueno, pues compré, a ver, tengo aquí el nombre de la tienda, se ve al revés, ¿no? Anna Blight Clothes. Le compré un vestido verde de manga larga que venía con un lacito en la cabeza, que se lo tengo puesto a la muñeca que os digo que tengo que publicar las fotos. Entonces, bueno, esa pues la veis en las fotos, para ver si... Sí, de inocencia, ¿no? Vale, o sea, que son como así como tímidas, ¿no? Una vez una amiga mía me dijo, porque le enseñó una muñeca mía, así en persona, una amiga mía aquí del barrio, y me dijo que era así como tímida. Pero bueno, me gusta que sean así como tímidas, como niñas. No me gustan las Blight así como cabreadas, mayores. A ver, está muy bien hacer para estilos, pero así es como lo que me gusta a mí hacer es eso. Yo creo, Isabel, yo creo que son infantiles, pero no son bebés. Pero tus muñecas tienen un estilo muy característico, se reconocen muy bien. Jolín, qué bien. Pues, jolín, me alegro mucho porque es que te cuesta mucho, eso es lo más difícil.
es lo más difícil porque hay tanta gente haciendo muñecas que, joder. Yo compré el curso, Grez Zamora, yo compré el curso hace tiempo, me suena tu nombre, sí, me suena, yo por el nombre sí me sonáis. Compré el curso hace tiempo y de hecho lo compré por lo mismo. Amé tu estilo porque parecen niñas buenas. Qué guay, sí, sí. Parecen que no han roto un plato, ¿verdad? A ver, yo al final yo creo que la personalidad de cada uno, en este caso la mía, yo creo que se refleja un poco en el trabajo, ¿no? No sé, yo creo que sí, pero es lo que yo creo. Bueno, entonces, por lo que iba. A la chica esta, Anna Blights Clothes, le compré el vestido verde que publicaré en Instagram, muy bonito, precioso, de fiesta. Y le compré esto, que es que me encantó la libreta esta. Yo últimamente estoy escribiendo muchas cositas y apuntándome cositas, así, notas y tal. Y yo no era nada de eso, pero últimamente sí. Y nada, es para escribir cositas. Y tiene aquí, a ver, tiene aquí al final, aquí tiene, esto puedes meter aquí papelitos también. Y esta se la compré a la misma, al vestido. Que tiene aquí esto que me encanta también. Y bueno, compré el vestido verde, compré a Pupelina, le compré un montón de ojos, pero jolín, llegué muy tarde y le compré como casi los últimos que le quedaban. Pero bueno, me hice con ellos. Y luego también a Fanny Blythe le compré esta boina, que también, bueno, estoy hablando con ella porque también me conoció y tal, y súper maja, me cayó súper bien. Así que bueno, si ves este vídeo en algún momento, pues que sepas que muchas gracias por saludarme, que me fui súper contenta de ahí. Y nada, pues tengo aquí un detallito, un pomponcito, ya se lo pondré alguna por ahí. Siempre compro cosas moradas y cosas así, es el color que me mola. Y no compré nada más, la verdad es que, bueno, a ver, quería haber comprado más cosas, pero cuando llegué ya no había, por lo que os digo, porque es que lo hice mal. Primero me puse a saludar, a hablar, no sé qué, no sé cuántas, y luego dije, ostras, de hecho casi me voy sin comprar nada. En plan, ostras, que espera, o sea, voy a ir a comprar por lo menos ojos, luego ya estoy viendo cositas y me iba parando, ¿no? Si algo me gustaba. Pero, jolín, me gustó mucho el evento. Pero me fui a las 2, no pude quedarme porque había quedado a comer y tal. Pero bueno, así que estas son las cositas que compré. Y no sé de qué estaba hablando. Se me ha ido el hilo. Se me ha ido el hilo de la conversación. Está mi perro, yo es que, claro, ahora no puedo, pero está delante de mí destrozando un cojín y sacándole todo el relleno. Bueno, ¿ves? Es que estas cosas es lo que tiene. Dice, ¿no me haces caso? Pues destrozo un cojín. Bueno, ¿y quién más hay por ahí que me quiera saludar? ¿Que quiera decir algo? Me molaría que me dijerais si tenéis cuenta de Instagram y así os sigo, a las que no os esté siguiendo. O me escribís por Instagram y me lo decís, o no sé. Porque a las que... Hay algunas que las tengo fichadas y otras que no. No todo el mundo. Y no sé, ¿qué más puedo contarte? Tenía la idea de contar un montón de cosas y creo que al final no estoy contando nada. Pero bueno, estoy hablando nada más que de lo... Pero sí, bueno, hice una muñeca, la terminé el otro día y tengo que publicar las fotos y ya hasta el año que viene no haré más. Y nada, espero que, jolín, me gustaría seguir como avanzando, ¿no? Porque no me gusta, a ver, dentro de que tengo un estilo, pero me mola probar cosas nuevas. Y entonces lo que estoy haciendo últimamente es buscar fotos en internet de bebés o de niñas, así, pero fotos de niñas reales, no de muñecas.
y tratar de hacer eso, algo parecido. Ostras, es dificilísimo, ¿eh? Y te das cuenta de que hay formas que no habías hecho antes. Es como hay dentro del labio, parece que es todo así, o yo, vamos, yo lo hago todo muy redondeado y tal, pero me di cuenta viendo una foto que, jolín, dentro de la boca hay zonas planas, zonas curvas, o sea, cóncavas, convexas, o sea, si la pones de perfil se ven zonas planas, hay otro tipo de bocas que son totalmente distintas. Entonces me molaría a ver si el año que viene empiezo así con ganas y me atrevo a hacer cosas distintas, o lo que hago para muchas veces para hacer cosas distintas es yo dentro que, a ver, en los vídeos del taller yo llevo un orden, porque si no es un caos. O sea, alguien que está aprendiendo no le das un orden y es mortal, porque se hace un lío, ¿no? Pero una vez que ya sabes trabajar cada parte, ¿no? Imaginaos vosotros, que ya veis, los que han hecho el taller, los que han hecho a lo mejor varias muñecas, ya saben trabajar cada parte por separado, entonces ya pueden empezar a lo mejor a cambiar el orden. Pues yo por ejemplo, para intentar hacer algo distinto, me sirve cambiar el orden. Por ejemplo, la boca, empezar, siempre empiezo haciendo la línea de central, eso sí, pero luego, pues a veces empiezo por el labio de arriba, a veces empiezo por haciendo el labio de abajo, a veces empiezo por la barbilla directamente y luego con la boca. Esos cambios, esas pequeñas cosas, me di cuenta que hacen que te salgan cosas muy diferentes, ¿no? Si siempre haces lo mismo, en el mismo orden, los mismos pasos, pues es fácil que siempre te salga lo mismo, ¿no? Que no está mal tampoco, porque cada uno, pues, oye, tiene un tipo de muñeca que es así. Hay mucha gente muy conocida, customizadoras muy conocidas, que todas sus muñecas son prácticamente iguales, pero que está muy bien. Pero si te mola hacer otra cosa y no sabes cómo hacerlo, pues una opción puede ser esa. Y yo lo hago alguna vez y me ha funcionado. Tengo algunas muñecas así un poco distintas y bueno, y luego ya depende de lo que me gusten o me dejen de gustar, pues repito o pruebo con otra cosa o no sé. Y saber si, es verdad, si siempre sigues el mismo orden, la mano va en piloto automático, claro. Claro, ya te sabes los pasos, sabes ese orden y haces siempre lo mismo. Además, es como tu zona de confort, ¿no? Es lo que ya conoces, es lo que ya te sale bien, y salir de ahí es como, es muy difícil porque tú estás cómoda ahí, estás cómoda haciendo eso y, ostras, de repente decir, venga, hago los labios que se ven mucho que son así, que quitan el labio de abajo, eso por ejemplo, eso me parece una pasada, pero yo no me atrevo, ¿no? Porque es eso, es salir de mi zona de confort. Y además últimamente me salen los labios de abajo muy gorditos y tal. Y claro, salir de la zona de confort es como, ostras, tú estás cómoda haciendo eso. O tengo un vídeo que me explica el paso a paso, ¿no? De cómo se hace. Pues ¿para qué voy a salir de ahí? Pues hay que salir, hay que intentarlo. Yo lo intento a veces. Otra cosa es que me salga, porque muchas veces lo intento y digo, venga, voy a hacer esta cosa. Pero rápidamente es como que lo corrijo y otra vez lo mismo. Digo, a ver, que otra vez estoy volviendo. Pero que es normal que pase eso, porque es lo que conoces, es lo que te sale bien, lo que llevas haciendo mucho tiempo. Entonces, claro, ostras, para cambiar el chip y cambiar el orden y hacer otro labio, otra expresión, ostras, tienes que estar muy segura. O, a ver, seguridad y pasártelo bien. Y no pensar en si vas a estropear la muñeca o no, que eso muchas veces es lo que nos pasa. Pensamos que la vamos a estropear o que no nos va a salir bien. Entonces no nos da miedo. Pero bueno, hay que intentarlo. Qué interesante lo de cambiar el orden para que salgan diferentes, claro. Sí, me di cuenta hace poco y dije, pues sí, ¿por qué no? Y qué inspirador.
Sí, bueno, son cosas que a mí se me van ocurriendo y yo voy lanzando así, por si a alguien le sirve, pues, oye, pero sí, cambiar el orden y luego, pues, y luego otra cosa, también otra cosa que puede servir para, a ver, yo la teoría me la sé muy bien, pero luego ponerlo en práctica no es tan fácil, ¿no? Es verdad, si no sales de tu zona de confort, solo repites y repites. El miedo a estropear corta mucho el rollo, total. Sobre todo si tu caso, si vuestro caso es como el mío, que es mi trabajo. Yo trabajaba antes de otra cosa, dejé mi profesión y me dediqué a esto. Entonces, cuando depende de tu pan, por decirlo así, dices, ostras, como las tropeé, madre mía. Entonces empiezan las dudas y tal, y dices, madre mía, ¿qué hago, no? Pero yo creo que el truco y lo que hay que hacer es divertirse, ¿no? Porque, jolín, al final las cosas artísticas ¿no? Salen como de dentro. Depende mucho cómo estés emocionalmente, pero, jolín, si se nota cuando tú ves una muñeca, o sea, yo, por ejemplo, veo muñecas de otras personas y, ostras, yo ahí veo si ha habido dudas, igual que se ve la inexperiencia, ¿no? Es decir, pues esta persona se ve que es principiante, o igual que ves la mucha experiencia, es decir, esta persona seguro que lleva muchos años customizando, pues yo también veo si esa persona se lo ha pasado bien, si ha tenido, no sé, es como que la muñeca me transmite cosas. Entonces, pues no sé, yo creo que al final es pasártelo bien y, jolín, si es algo que nos gusta hacer algo que te gusta todo el rato con dudas y con miedo, jolín, pues al final es un sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, que ya os digo, que yo la teoría me la sé muy bien, pero luego... Y otra cosa que os iba a decir de lo de intentar cambiar, si queréis hacer algo diferente, también puede servir pues jugar con, a ver, ¿qué tipos de labios hay? Pues a ver, por ejemplo, hay labios que el labio superior es fino y el de abajo es gordito. O al revés, hay labios que el labio de abajo es finito y el de arriba más gordito. ¿No? Ahí ya estáis cambiando la altura, ¿no? Del labio. También podéis jugar con el tamaño, con el ancho de la boca. Puede ser una boca ancha, puede ser una boca más estrecha, no más pequeñita. Eso también puede cambiar mucho. Tenéis que ir probando diferentes cosas. A mí lo que me ha servido es probar diferentes cosas para saber qué es lo que se me da mejor y qué es lo que se me da peor. Por ejemplo, se me da mejor hacer una boca pequeñita, así estrechita, que hacer una boca ancha y más grande. O sea, las bocas así más grandes se me dan, o sea, es que nunca me salen, siempre tiendo a estrechar y me salen pues así pequeñitas, ¿no? No son muy, muy pequeñas, pero tampoco son... Entonces, ¿qué pasa? Que yo muchas veces pienso, digo, jolín, digo, las muñecas, como tienen los ojos tan grandes, pues yo he visto muñecas con una boca bastante ancha y yo veo que queda bastante bien, ¿no? En proporción, así una boca bastante larga, ¿no? Eh, y luego a mí nunca me salen así, porque siempre voy a mi zona de confort, a lo que, a lo que me sale bien. Pero bueno, es eso, jugar con eso, intentar cambiar el ancho, el alto y la profundidad, hundir más, hundir menos. En ciertas zonas, pues dices, pues si hundo más las comisuras, justo aquí, si hundo mucho aquí, pues es posible que me salga así como sonriente, porque ¿qué pasa cuando sonreímos? Que aparte de hacernos la boca más larga, esto se mete hacia adentro, ¿no? Entonces, si probáis a hundir más aquí, pues a lo mejor sale una cosa distinta o una expresión distinta. Si hundís menos aquí, os saldrá una boca más así, puede ser una boca así como enfadada. No sé, es cuestión de ir probando. Y siempre va a haber algo que se os dé mejor una cosa se os dará mejor que otra.
y es lo que a mí me ha servido un poco para tener mi estilo. Al principio me fijaba mucho en muñecas de otras personas y luego me di cuenta que, a ver, que eso está bien, inspirarte en otras personas, pero lo que mola más es ver fotografías de niños o, ¿no? O de bebés o de lo que os mole más. Y seguro que va a haber un labio que vais a decir, jolín, ¿cómo mola este labio? Pues intentarlo, a ver qué tal, a ver qué sale. A ver, a la primera no, a lo mejor no sale como queréis, a la segunda sale un poquito mejor y a lo mejor a la tercera dices, jolín, pues ya me sale mejor. Pero si hoy hago una boca grande, mañana hago una boca pequeña, al pasado voy a intentar hacer esto, al final no, es como que no te centras, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es eso. Pero bueno, esto son cosas que yo estoy hablando en voz alta de cosas que me han funcionado a mí. Eh, Luego ya cada uno, ¿no? Perdón, es que tengo el cable por aquí. A ver, puedes probar a salir de la zona de confort, dice Alicia, haciendo una muñeca que sea para ti y quitar esa presión y divertirse. Sí, una muñeca que sea para ti o que sea para alguien de tu familia, para tu madre, para tu hija, tus sobrinas, tus sobrinos. Porque efectivamente no tienes esa presión. Pues dices, esta muñeca la voy a regalar, ¿no? La quiero regalar. O, por ejemplo, otra cosa que se puede hacer. Yo, por ejemplo, claro, yo llevo ya estos últimos años trabajando con muñecas originales. Yo empecé haciendo fakes, estuve un aproximadamente un año y pico, más o menos, no me acuerdo muy bien el tiempo, pero bueno, estuve más o menos eso haciendo fakes. Y luego alguien me dijo, una chica que se llama Fuen, de Pam Dolls, que estuvo en el evento también, la conocí un día, y me dijo una cosa que dije, ostras, me dijo, ¿tú por qué quieres ser conocida? ¿Por hacer fakes o por hacer originales? Dice, jolín, te salen bien y tal, deberías probar hacer originales. Y me da un miedo terrible, o sea, una muñeca que cuesta la más barata alrededor de 200 euros. Digo, ¿cómo me voy a poner yo? No me atrevía, ¿no? A dar ese paso. Pero gracias a ella fue la que me dio como el empujón. Entonces me compré una original, o bueno, ya tenía una original, me parece, pero la tenía ahí en la caja, sin abrir. O sea, es que me daba pánico. Digo, ¿cómo voy a...? Digo, como la estropeé, como no sé qué, como me salga mal. Y claro, yo llevo mucho tiempo con originales y... eh, mm, a ver cómo lo digo. Nunca practicaría algo nuevo o alguna expresión que no crea que no me va a salir en una original. O sea, para eso yo sé que las fakes están muy mal vistas. Es verdad que no son de la calidad de una muñeca original, ni mucho menos. Yo no pagaría por una fake más de X dinero. Una fake customizada, me refiero. Ni he vendido fakes o sea, he tenido mi límite de venderlas a un precio porque es de muy mala calidad. Entonces, mira, ¿cómo digo? ¿Pero cómo voy a vender una muñeca tan de mala calidad a un precio, ¿no? X. Entonces, bueno, pero está muy bien para practicar. De hecho, venden hasta solo lo que es la cara. Entonces, pues de otra forma, una es esa que has dicho tú, si haces alguna muñeca para algún familiar o para ti misma, pues dices, jolín, pues no tienes esa presión. Y otra es, ya con... ¡Ay! Mi perro está loco. O sea, bueno, a ver si luego hago fotos de cómo ha quedado esto. Y otra forma es practicar con fakes. Las fakes son muy baratas. Las placas, las que venden solo la cara, son muy baratas. O sea, que puedes perder ahí 5 euros, 6, 10. Es que no sé cuánto valen ahora, pero no pierdes nada haciendo o practicando en una fake porque son muy baratas. Pero practicar en una original, eso, ostras. Eso ya a mí me da pánico. Entonces, si yo algún día de repente digo, jolín, pues voy a probar a hacer este labio que no he hecho nunca,
Yo creo que probaría hacerlo en una fake primero y luego, depende de cómo me salga, pues seguiría para adelante o no sé. Pero sí, es difícil, porque ya te digo, al final lo tienes todo automatizado. Es como siempre vas a lo mismo, pero bueno, no sé, ideas que yo lanzo así, en alto. Por cierto, más de una vez he fastidiado un original en 2 ocasiones. He roto dos, no he roto, fastidiado, porque no estaba emocionalmente bien o porque ese día, pues yo qué sé qué pasó. Una me pasó haciendo Carmen y otra me pasó porque le rompí el plástico de los ojos. Y no lo pude recuperar, entonces el tallado no lo puedes recuperar porque una vez que quitas no puedes poner, y un plástico roto pues lo intenté arreglar y tampoco. Entonces, pues si piensas en modo dinero dices, ostras, me he gastado este dinero y ha ido a la basura, pero bueno, son cosas que pasan, hay que aceptarlo y tiene su lado bueno. Luego tenía piezas de recambio que las he utilizado alguna vez porque pues lo he necesitado. Y dices, ostras, pues tengo piezas de recambio, tengo ojos de repuesto, los párpados de recambio, la placa de atrás, que a veces hay muñecas que vienen con mogollón de pegamento y es que eso es imposible y se te queda la placa de atrás todo rayada. Esa también he utilizado la parte de atrás. Incluso el propio pelo, si lo puse a una muñeca que gustó mucho. Entonces, bueno, todo tiene su lado bueno y, a ver, esas cosas pasan. Estamos aprendiendo, entonces no podemos pretender que nos salga todo bien ni que no estropeemos nada. O sea, yo creo que se aprende a base de equivocarse. Entonces, pues bueno. Alicia, claro, con las originales debe dar mucho pánico. Uf, yo las primeras lo pasaba fatal. Y ya te digo que me costó un poco cambiar de fake a original. Las primeras muñecas era como, Dios, Dios mío, por favor, que me la voy a cargar. Pero bueno, no, al final, pues oye, algo nuevo, mejor probar con las fakes. Yo estoy aprendiendo, claro, con fakes, sí, sí, yo, vamos, soy partidaria de aprender con fakes, le pese a quien le pese. Yo creo que cualquier persona razonable haría eso, o sea, ¿no? O sea, ¿qué vas a practicar con una muñeca de 200 euros o una placa o una cara de 10 euros? Pues yo lo tengo claro, es que no... Y luego ya, pues si se te da bien y quieres lanzarte a customizar originales, vamos, a ver, evidentemente, yo las fakes no me gustan, pero es que son de muy mala calidad. O sea, sobre todo lo de los ojos. El cambio de ojos, la T-bar, que siempre, bueno, que es horrible, es horrible. Alicia, gracias por este directo, por todos los consejos, ya me tengo que ir. Vale, pues nada, yo creo que esto tiene máximo 1 hora, así que no sé si me quedan 2 minutos, pero bueno, se quedará grabado, así que un besito. Y nada, y no sé, lo de las fakes pues es lo que hay. O sea, pues oye, imagínate si tuvieras que practicar, cada vez que quisieras practicar, te tuvieras que gastar 200 euros. No lo veo, no lo veo. Isabel, la gente que comenzó a customizar cuando no existían las fake, tienen mérito, ¿eh? Sí, tiene mucho mérito, totalmente. Y si te das cuenta, la gente que empezó a customizar hacía cosas muy sencillas, normal. No se atrevía ni a abrir boca, ni a hacer, bueno, no se pintaban ni las cejas. Es normal, tiene mérito, por supuesto. Yo, vamos. Pero si en esa época hubiera habido fakes, seguro que las hubieran utilizado. Así que nada, pero bueno, se hacían, si os fijáis en Blade antiguas, de customizadores que llevan ya 10 años, 12 años, son unos tallados muy sencillos y son muy bonitas, son preciosas, pero la boquita es muy sencillita, la nariz muy sencillita, los agujeros muy poco marcados, ¿no? Todo esto ha ido evolucionando. He notado que hay diferentes calidades en las fakes. Yo no sé si esto se va a cortar, chicas. Bueno, yo sigo hablando, pero bueno,
no me quiero enrollar tampoco mucho porque no sé si esto tiene límite o no, ya os digo. He notado que hay diferentes calidades en las fakes. Pues eso no lo sé, porque yo, como hace tanto que no compro fakes, no sé a qué te refieres con las calidades. Por el plástico, dices. Yo sé que lo último que sé es que he visto muñecas con la cara mate, con la cara y con la cara brillante, que son las de siempre. Pero no sé si, felices fiestas igualmente. Las mías van a ser muy igual porque estoy de vacaciones. Bueno, yo creo que, a ver, no quiero que se corte, entonces lo voy a dejar aquí y, y no sé, pues igual otro día hago otro directo, no lo sé, ya lo veré. Me ha gustado mucho hablar con vosotros, contaros cositas, que la verdad es que ha sido un poco monólogo esto, ¿no? Pero bueno, que me alegro de que hayáis estado por aquí. Esto se va a quedar grabado, así que lo vais a poder ver cuando queráis. Mi perro sigue comiéndoselo todo. Ahora, bueno, estoy flipando. Es que no lo quiero enseñar porque esto es de locos. Y nada, bueno, un besito. Gracias por estar ahí. Gracias a la gente que me saludó en el evento. Y nada, nos vemos otro día, ¿vale? Chao, chao, chao.